Entonces, en ese caso, es como que hay que hacerlo interesar al público. Hola Adrián, Pastor, ya si podés conectarte para que yo te vea, digamos, acá por el programa y sepa que estás. Porque acá no te tengo visto desde la cámara web. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué quiero hablar con esto? Sí, Cruciolo. Más o menos una cosa así, como vos decís. Una onda Stan Getz. Claro, el tema es que uno vaya tomando contacto con la caña para poder modular. ¿Vieron lo que pasa con una guitarra cuando el guitarrista agarra y le más o menos mueve el dedo como para hacerla vibrar a la cuerda? Eso es la expresión que tira el guitarrista, o cómo le pega a la derecha para que suene como una campana ¡ping! Y se prolongue el sonido, o cómo estira la cuerda hacia arriba para que ¿no? En este caso también tenemos esta cuestión, digamos, de ¿comprendemos? Esta sería la idea. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que nos hace falta? Y para poder ser expresivos o tener mucho más llegada al interés del que escucha, es como que tenemos que buscar, y siempre vamos a lo mismo, la nota larga, poder dominar esa nota larga y darle sensaciones, tanto puede ser con el vibrato, como tanto como cosas así, ¿viste? Como que suene en el labio y uno sienta que acá se está como moviendo la caña y uno controla cuánto vibra esa caña, sentirla la caña. Hay varias ideas en cuanto al sonido. Una de ellas es la de tener los dientes muy apoyados por el labio inferior y apriete de los costados de la boca. Pero también son diferentes sonidos. Una cosa es tocar funky, como que es otra cosa. También hay vibrato ahí, pero el sonido es un sonido más rítmico, más duro, más expresivo ahí arriba. No es lo que veíamos o lo que trataba de hacerles escuchar, este sonido como más quizás explicado en cuanto a lo que quizás a veces la letra de un tema dice. Entonces uno se toma todo el tiempo para poder deletrear un poco lo que sabemos que la letra está tratando de explicar. Lo va como diciendo, como que lo va explicando esto. Esa sería la idea. Ahora, ¿cómo llego a eso? Y llego a eso primero en el estudio de la nota larga,
A ver, Ezequiel. Sí, Ezequiel, cuando soplo de una manera, puede ser, por ejemplo, o puede ser ta tu ti tu 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 tu. Turu, 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 tu. O toca, taca, 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 todo, 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 o taca, 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 taca. Es decir, varias formas de buscar el efecto ¿no? También en el paladar, digamos, como un cantante, también le doy cierta profundidad a la nota, ¿no? Por ejemplo. O jugando con las teclas. Cuando el tema necesita expresión, digamos, de fuerza, de violencia, y también juego con las teclas. O son como fatos que voy buscando, como cosas que se me van ocurriendo que podían claro, y sí, tiene una cosa de esa, de oscuridad, según lo que esté buscando en ese preciso momento, porque el tema también a veces me está diciendo de cómo expresarlo, cómo decirlo, de qué manera poder decirlo al tema. A ver, gracias querido Adrián, gracias, siempre tan generoso vos. A ver, ¿qué tiempo andamos? 19:35. Hoy me gustaría conversar con un alumno mío, muy aplicado, que también se llama Adrián, digamos, y viene estudiando hace un tiempo, y y la verdad que cumple muy bien con su objetivo, digamos. Adrián es muy, como ya dije, muy aplicado, ha logrado muchísimas cosas, así que, Pastor, si querés anda entrando así te voy viendo tu imagen y ya vamos, te voy comunicando con toda la gente acá para que te conozcan y vos puedas informarle y hacerles en alguna forma conocer cómo venís con tu estudio, qué es lo que realmente te tira la onda musical, por qué lado, digamos, la vas como tomando.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh, bueno, hace un par de años, 4 años. No, no, yo de música no tenía nada. No, no, nada, nada. Y bueno, por amigos así en común, tocaba esa. Me puse a investigar y bueno, y me compré el saxo, empecé con un profesor, yo vivo con Rosario, eh, y no me fue bien, no me gustó mucho y bueno, y me comuniqué con Miguel. Y ahora que has aprendido música y tenés idea, digamos, de lo que son las escalas, los arpegios, cómo se construyen las frases musicales y todo lo que corresponde a poder tocar con mejor sonido y poder expresarse libremente en la música, ¿cómo te sentís? Sí, sí, a uno también. O sea, el hecho de ir avanzando, de no saber leer, de poder leer ahora, de poder tocar, la verdad es una cosa muy, muy, muy linda, muy con esfuerzo porque lleva su tiempo, pero la verdad que estoy muy conforme. Yo nunca pensé que iba a ser, bueno, Bueno, eh, estábamos hablando, ¿qué aprendiste? Está bien, decías que tomaste mis clases, lo que sea, y cómo, qué es lo que te fue llevando adelante, digamos, en las clases y qué es lo que ibas sintiendo en tu avance. Empezaste a conocer más música. no, lógicamente, uno va explorando distintos aspectos de este instrumento y bueno, y la música y uno se va metiendo en lo que es la armonía, lo que es las, las escalas y demás. Y bueno, y se va metiendo y te va metiendo y realmente es una satisfacción muy grande porque uno avanza, si uno sigue el lineamiento, eh, el control que tiene usted sobre la idea hace que uno avance. Ajá. La verdad que me conforme. Y te costó mucho, digamos, ir entendiendo todas estas cosas, como decir, a veces decís, y bueno, y tengo que estudiar este ejercicio, y tengo que meterme en esto. Al principio te costó y después, ¿qué es lo que fue? ¿Por qué te fuiste habituando más al estudio? No, no, sí, me costó bastante. Yo, no sé, yo al principio hacíamos 4 clases por mes. Ajá, Y no, yo no, la verdad que no llegaba a hacer la tarea y me parecía que era una barbaridad estudiar y no poder cumplir. ajá, Entonces después se me ocurrió decir, bueno, voy a hacer una cada 15 días y darme tiempo claro. a hacer la tarea y cumplir. Y hoy ya el tiempo me sobra, porque las habilidades que adopté son mayores y me cuesta menos todo. Entonces, Claro, porque uno ya tiene más práctica, digamos, y exactamente, sabe. ¿Conoces todas las escalas? todas. Qué grande. ¿Conoces? Después de, después de mucho tiempo. Igualmente la sigo dando porque siempre es necesario. Che, y una cosa, y si te dicen novena bemol, novena aumentada y todos esos chiches Y que bueno, esto también más o menos hay que más o pensarlo un menos va. poco, ¿no? Más o menos va, más o menos va. Más o menos va. Está Sí, más o bien. menos. Y bueno, es un poco también lo que les cuesta Bueno, a esto todos poder nunca hacer se esas, termina. como, poder saber esas distancias, ¿no? En cada una de las notas y poder decir que es una quinta, una tercera, subir por cuartas, hacer ejercicio, digamos, que el sonido
esté en tu cabeza, esté ya como firme en tu cabeza, y vos cuando quieras cantar eso aparece. Esa sería la idea, que aparezca Claro. lo que vos querés decir con el instrumento. Bueno, yo sé que te gustaría que la gente te escuche, entonces vamos a hacer toda una cosa para ver cómo hacemos posible para que la gente te escuche. Muy bien, buenísimo. Sí, merece un aplauso, claro que sí. No, por favor. Marcelo, qué bueno, dice Marcelo que empezó a tocar junto con vos. Ezequiel también te felicita, consigue un buen tono y parejo, te escuchá, afinado, qué lindo, qué lindo. Bueno, Muy bien. Mauricio también, Mauricio también. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Adrián. Che, Adrián Cruciolo, este es otro Adrián, ¿no? Fuerte aplauso, dice. Quiero escucharte también a vos. Quiero saber de vos. ¿Se dan cuenta? Todo esto es un desafío, porque vos agarrás y decís, esto es un documento. ¿Entendés? Está bien que, ponele, yo lo voy a editar, le voy a buscar que quede todo fenómeno, algunos errores míos también los voy a sacar, lo voy a cortar. Pero pasa esto, sí, queda como un documento. Es decir, vos pasaste por acá. Y uno dice, y sí, claro, debe ser fácil. No es fácil.
No es fácil, ¿por qué? Porque uno sabe que se enfrenta a uno mismo, se enfrenta a su juicio, su propio juicio, a las cosas, el qué dirá a la gente, qué le parece, y cosas así. Y la verdad que también es un aprendizaje, también es un ensayo, agarrar y largarse y que la gente te escuche y haga un juicio, bueno o malo, porque puede pasar que el juicio sea malo. Yo no creo, y esto estoy hablando de mi vida y de mis cosas, que le guste lo que yo hago al 100% de las personas. Yo creo que hay gente que lo quisiera hacer de otra manera. Pero bueno, las pruebas estarán cuando lo hagan. Es decir, solamente la crítica tiene cumple un objetivo cuando esa crítica construye. Y no es tan fácil, digamos, poder encontrar un fundamento sólido, o si la crítica proviene de alguna falencia propia del individuo que la hace. Entonces, tengamos un poco de valor de enfrentarnos a nosotros mismos, que somos los peores críticos. Es decir, la peor crítica es la de uno mismo, la que uno se impone, que piensan los demás y todas esas cosas, pero es lo que piensa uno, es el enemigo número uno. Y cuando el ego es mayor, la crítica es peor. Es decir, el ego tiene estas dos cosas, esta ambigüedad, digamos. Los artistas, esto se los cuento a todos, tenemos un ego muy, muy grande para poder vencer todo este tipo de cosas. También salir a mostrarnos, ¿no? Pero también tenemos ese ego peligroso que nos está jugando en todo momento. Entonces hay que tener cuidado, todo en cuidado, en ser demasiado demostrativo todo el tiempo, yo, o yo a menos. No, equilibrio. Soy esto, soy lo que puedo hacer, lo hago con mi mejor amor, con mi mejor onda, y bueno, algo me puede salir mal también. Entonces no hay ningún problema. Querido amigo, querido Adrián, cumpliste un objetivo precioso, te felicito realmente, y bueno, no sé, nos vemos la semana que viene, como siempre, con otro problema diferente, enfrentando otro desastre mal. Así que veremos. Un abrazo muy grande, querido, a Rosario y a vos. Nos vemos. Muy bueno esto de Adrián. Para mí es una gran satisfacción cuando un alumno se puede expresar libremente. Me parece fenómeno. Y bueno, es como siempre, les digo a todos los que están escuchando, a todos los que van armándose para poder hacer cosas con un instrumento, también que se animen y que le den para adelante y estudien y bueno, lo vuelvo a repetir, arriésguense a hacer este tipo de cosas y a jugar con la música, porque la música es para jugar y divertirse. Es un juego en donde uno no pierde la niñez, porque la verdad, que creo yo, la vida es un juego. Como cuando éramos chicos y nos divertíamos sin pensar seriamente nada más que en el juego. Es decir, seriamente no había mucho, había que jugar y divertirse. Y la música o el arte es eso, jugar y divertirse. Con toda seguridad no nos pongamos serios de que a veces la realidad no es tan contemplativa para vivir de la diversión, ¿no? Todo el día divirtiéndonos con esto, pero hay que intentarlo, Yo creo que vale la pena intentarlo para poder ser feliz con lo que uno hace.
Eso es la música. O la música o todo el arte en sí. Tanto para el que dibuja, tanto para el que pinta, escribe poesía, libros, hace cine o lo que fuera. Entonces me parece interesante esto. Bueno, Mauricio, 36 años, sos un niño todavía. Y está buenísimo que, mirá lo que decís, desde chiquito soñaba con el saxofón. Y ahora a los 30 no pude comprar. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno porque si a los 30 te lo compraste, ya 6 años que estudiás. Y tenés todo para seguir, para aprender y para poder hacer un montón de cosas. Está fenómeno eso. Alguien me dice, yo empecé a los 50. ¿Viste? Qué grande, Marcelo. Yo empecé a los 50. Qué grande. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién te corre? Todo. Querido amigo Mauricio. A ver. Ya sabe. Drué, hijo, todo. Mauricio. Prontamente tengo un concierto la semana que viene. Digamos, un grupo interesantísimo. Mis músicos me vienen acompañando hace años. Y mis músicos son como mi saxo. Son algo que está prendido a mí, ¿viste? Y somos ya somos amigos, es una barra de amigos. Pero en todo el sentido, amigos en la música y gente de confianza, de contacto, que entendemos mucho más en una nota, entendemos mucho más. Y aparte de una cosa, los quiero muchísimo porque me han acompañado muchos años, y eso tiene un valor incalculable. Digamos, y no son mis obreros, digamos, ellos trabajan y viven de la música y bueno, ganan conmigo lo que hay que ganar, lo que se pueda, y bueno, pero cumplen una labor efectiva y la más grande es esta de jugar juntos como un equipo y pasarlo bien, disfrutar muchísimo. Para mí eso, digamos, no tiene precio, no se puede calcular, no se puede calcular. Bueno, por hoy me despido y como siempre, muy agradecido que hayan escuchado todo este trabajo que hemos presentado. Gracias a Adrián Pastor por haber colaborado con tu música y haber estado acá. A todos los que escuchan y los suscriptores, bien les digo que pueden también participar en estos videos en vivo. Solo mándenme a migueldecaro@gmail.com un mail, nos comunicamos y vemos de qué forma podemos introducirlos dentro de lo que es los videos en vivo. Muchas gracias a todos, será hasta el jueves que viene.